Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo me están escuchando? ¿Me confirman? Vamos viendo un video sobre la Amazonía, ¿no? Que ha sido tan golpeada en pues siempre ha sido golpeada realmente, siempre ha sido una de los lugares que tiene más, digamos que mayor afectación al medio ambiente por parte del hombre. Mm. Ahora vamos a tocar los dos últimos numerales de la norma. Vamos a ver hasta qué hora nos va. Y mañana miraremos el tema de auditoría, ¿vale? Con el fin pues, de prácticamente terminar y miraremos los últimos cambios al final. Bueno, una vez se esté ejecutando todo el sistema de gestión, paso 7, 8, 6 y demás, es importante evaluar el desempeño del sistema. Pregunto, ¿para qué o por qué debemos evaluar constantemente o periódicamente el sistema o un sistema de gestión? ¿O será que debemos evaluarlo nomás una vez al año o cuándo, cada cuánto? ¿Cuál sería realmente esa importancia de hacerle seguimiento a ese sistema? ¿Por qué? ¿Será que porque puede existir desviaciones en cada uno de los procesos en cumplimiento de los objetivos? ¿Será que porque cada sistema o cada situación que planifiquemos puede tener cambios? ¿Será que porque es posible que se presenten circunstancias que ameriten modificarse? Como todo plan, hay que tener un margen de holgura que permita corregirlo en el tiempo indicado. Por eso, el 9.1 nos habla de seguimiento en ese punto, el numeral 9, el capítulo 9 nos habla de evaluar el desempeño del sistema. ¿Ok? Esta evaluación compete tres elementos. Uno, el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Dos, la auditoría interna. Y tres, la revisión por la dirección. Es importante entender que siempre vamos a tener que evaluar el seguimiento y hacerle seguimiento a nuestro sistema. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho a ustedes en algún momento que cómo se hacía el seguimiento? ¿Que cuál era la manera de hacer seguimiento? Si lo recuerdan por ahí, que era a través del desarrollo de indicadores, ¿verdad? Entonces, a la hora de realizar este seguimiento, de medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental, pues es importante entender que se debe hacer seguimiento de qué es necesario medir, cada cuánto es necesario medir, o cómo debemos medirlo. Entonces les pregunto, ¿será que es necesario medirlo cada 3 meses o todos los meses? ¿O será que es necesario hacerle seguimiento y medirlo cada mes y analizarlo todos los meses? ¿O analizarlo cada 3 meses? ¿O cómo? Esto depende de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener claro que si tienen indicadores mensuales, que generalmente es así, pues entonces el seguimiento y la medición lo deben hacer mensual. Si sus indicadores son trimestrales, pues eso depende de el indicador que usted haya planteado por allá en el numeral 6.2. ¿Ustedes recuerdan de qué trataba el numeral 6.2? ¿Alguien recuerda por allá de qué nos trataba el numeral 6.2? ¿Alguno?
No, de los objetivos ambientales y cómo lograrlos, ¿cierto? Entonces, todo esto conlleva a entender que de acuerdo a esos objetivos que ustedes construyeron y la construcción de indicadores, se hace necesario medirlo. Para eso debe existir métodos de seguimiento, medición, análisis, evaluación y asegurar que los resultados sean válidos. Ahí es donde ustedes deben tener algo que se denomina manual de evaluación y medición. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando ustedes piden un indicador? ¿Qué pasa cuando perdemos un indicador? ¿Será que vale la pena o será que es necesario realizar una acción de mejora e invertir recursos para modificar ese indicador o garantizar su cumplimiento? ¿O cuál sería la acción? Listo, garantizar el cumplimiento. Pero ¿será que a todas las pérdidas de los indicadores vale la pena invertir recursos para garantizar el cumplimiento del mismo? ¿O hay que tener matices de evaluación? ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes deben decir cuál es ese apetito que ustedes tienen en relación a la gestión ambiental, al indicador, perdón. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren el indicador en un 2%, por ejemplo, ¿será que vale la pena adelantar un andamiaje de mejora continua que permita mejorar ese indicador, el cual pues, constituye una serie de recursos que que deben invertir para modificar y garantizar que el indicador cumpla el 100%? ¿O será que no vale la pena invertir tantos recursos? Eso es lo que ustedes deben plantearse y evaluar. ¿Por qué? Porque es que muchas personas dicen, no, es que se perdió un indicador al 2%. Ok, pero ¿qué van a hacer? ¿Un plan de mejoramiento donde tienen que invertir varios recursos o simplemente lo van a aceptar y una vez aceptado, en el siguiente periodo se van a hacer esfuerzos para que ese indicador se cumpla? Porque es que todo requiere o reclama recursos, ¿no? Todo requiere recursos y si ustedes no lo gestionan, o todos lo van a invertir, o sea, van a hacer plan de trabajo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir esto? Que simple y llanamente adicional a este tipo de circunstancias van a tener que invertir más recursos y más actividades. Entonces, tienen planes de trabajo ya construidos y aparte de eso van a invertir o van a hacer más actividades para cumplir con los indicadores que se perdieron en un mes. Todo esto es lo que deben evaluar en esta metodología y construir esta metodología. ¿Para qué? Para que asimismo puedan tener claro cuál es ese apetito que tienen ustedes en cuanto a los indicadores, cuál es ese apetito que les va a permitir a ustedes actuar frente al indicador y cuándo lo van a hacer. Por eso es que deben tener criterios claros para evaluar el desempeño ambiental usando los indicadores apropiados. ¿Ok? ¿Qué indicadores apropiados?
¿Ustedes recuerdan que yo les hablaba de tres tipos de indicadores? ¿Alguien me acuerda qué tipo de indicadores eran? ¿Alguien recuerda qué tipo de indicadores eran los que deben tocar acá? ¿O los que deben tener un plan? De eficiencia, ¿de qué más? De eficacia. ¿Y cuál es el otro? ¿Ninguno más? Eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Qué mide el de eficiencia? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por ahí qué mide el de eficiencia? Yo les había dicho que uno mide, por ejemplo, ahí hay uno que debe medir cómo se hacen las actividades de acuerdo a los recursos que se tienen. Otro que debe medir cómo se, el grado de cumplimiento de las actividades y el tercero, el impacto. ¿Cuál de esos es el de eficacia? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que mide el grado del uso de los recursos, el que mide el grado del cumplimiento de las actividades o el que mide el impacto que tuvo o que tuvieron esas actividades. ¿Cuál es el de eficacia? O ninguno de los anteriores. ¿Cuál es el de eficacia? ¿El del uso de los recursos, el del cumplimiento de las actividades o el del impacto de las actividades en el sistema? Mm, mm. No, señores, ¿no recuerdan? ¿Cuál será el de eficacia? El que mide el uso de los recursos, el que mide el uso de el cumplimiento de las actividades o el que mide el impacto. El del uso de los recursos. Muy bien. Entonces, hacer las actividades de acuerdo a los recursos que ustedes tienen o con el menor recurso posible, ¿cierto? Eso es eficacia. Muy bien. Estos tipos de indicadores son los que deben ustedes comenzar a plantearse. Ese tipo de indicadores son los que ustedes deben empezar a plantear en cada uno de los planes de trabajo. Eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Para qué? Para así lograr el mejor grado de cumplimiento de sus obligaciones o de sus indicadores y sus compromisos. Ahora, también es importante que ustedes tengan claro que a pesar de esto, de tener claros los indicadores, ustedes deben evaluar el seguimiento y la medición dependiendo pues los tres tipos de indicadores y deben analizar y evaluar los resultados. Ahí es donde ustedes determinan, listo, evaluamos cada 3 meses los indicadores, se están perdiendo en tal circunstancia, vamos a hacer ciertas acciones, ¿verdad? Vamos a hacer ciertas actividades. Entonces,
La manera más clara de realizar este punto es determinar ajustes si son necesarios o simple y llanamente mantenerlos de acuerdo a su grado de cumplimiento. Depende. Por ejemplo, ¿será que el tener un grado de cumplimiento de un indicador en un 300% necesariamente es bueno? Si ustedes dicen, uy, no se cumplió el indicador en 300%, ¿será que es muy bueno? ¿Demasiado bueno? ¿O será que no es tan bueno? Si se cumple el indicador de efectividad en, no mentira, de eficiencia en un 200%, ¿será que es muy bueno? Puede ser, ¿no? Que estén cumpliendo con ese indicador, no han cumplido con los recursos, o será que se gastaron los recursos de más. Eso también deben evaluarlo. Y esto va a ser dentro de esa evaluación del desempeño. No todas las veces cumplir con el indicador de manera desproporcionada puede ser bueno. ¿Por qué? Porque puede usted decir, listo, es que tenía 50 millones para ejecutar 8 actividades y resulta que me consumí 200 millones. ¿Será que es bueno? ¿Será que ese indicador de eficiencia es bueno? No, ¿cierto? Ahora, suponga que usted tenía que capacitar a 200 personas en el primer trimestre y capacitó a 400. ¿Será que es bueno? Se supone que cada año, cada mes tenía que capacitar a 100, no a 400, ¿verdad? Entonces, ¿por qué capacitó a 400? ¿Será que es bueno? Puede ser que no. ¿Por qué? Puede ser que no. ¿Por qué? Porque se supone que hay un cronograma para capacitar a personas. Entonces, puede ser que esas capacitaciones que usted hizo en ese momento, cuando llegue al mes que le tocaba, ya no tengan los recursos. Porque usted dice, uy, me consumí todos. Listo. Ahora, se supone que usted, por ejemplo, capacitó a 13 a 400 personas durante todo el año sobre temas de impacto ambientales, pero la materialización de accidentes o incidentes ambientales se incrementó en un 200%. ¿Será que fue efectiva esa capacitación? A veces no es solamente capacitar, cumplir con un cronograma y demás, sino también mirar la efectividad de esas capacitaciones, de esas charlas, de esos programas. Porque muchos creen, no, listo, vamos a cumplir con el programa, hacemos las actividades, hacemos las charlas y demás, pero cuando nos damos cuenta, ¿qué pasa realmente? Si tienen los recursos, sí, Fernando, ¿qué pasa realmente cuando nos damos cuenta de esto? Listo, evaluamos, capacitamos, pero al final siguen incrementándose hechos de impactos ambientales. ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿O será que los recursos que invertimos se perdieron? Eso es lo que ustedes deben evaluar aquí. Por eso se habla de tres elementos: eficacia, eficiencia y efectividad. Porque no solamente se debe, listo, vamos a capacitar con los recursos que nos dieron, entonces vamos a capacitar a 100 personas durante todo el año
pero nos dieron 20 millones de pesos y al final del periodo se ejecutaron nomás 5 y los otros 15 se devolvieron y se logró capacitar a 100 personas, pero resulta que la capacitación que se dio no fue efectiva. Entonces, sí se logró el indicador de eficiencia, sí. Sí se logró el indicador de eficacia, sí, pero se logró lo más importante, la efectividad de esa capacitación. Y eso es lo que más pasa en las entidades. Tienen unos planes de trabajo, producto del numeral 6, producto del análisis de riesgos, de las matrices y demás. Establecen las actividades, establecen los indicadores, pero cuando van a mirar la efectividad, grave. Listo, se invirtieron poquitos recursos, se invirtieron unos recursos y usted supo aprovechar esos recursos porque la charla ya no la hizo de manera presencial, sino virtual. Listo, perfecto. Pero resulta que cuando fue a ejecutar o mirar los indicadores de incidencia de impactos ambientales, se dispararon. Entonces esa charlita se perdió. Y esto ocurre normalmente. Por eso es que hay que tener en cuenta que se deben cumplir los tres elementos de medición: eficacia, eficiencia y efectividad para poder lograr tener un impacto real. Si no, pues no va a servir de mucho. Es por ello que debe hacerse necesario. eh, Eso es por ello que también hay otro tema que hay que cumplir y es la evaluación del cumplimiento. ¿Ok? Determinar la frecuencia con la que se va a evaluar el cumplimiento y emprender acciones necesarias. Ustedes recuerdan que tienen una matriz del 613, ¿no? Que nos habla de la matriz legal, ¿verdad? ¿Cada cuánto valdría la pena actualizar esa matriz legal? ¿Cada mes, cada 3 meses, cada año? ¿Cada cuánto? ¿O nunca la actualizamos? Depende, ¿no? Cada año puede ser mucho, pero sí puede ser cada 3 meses. Cada año puede ser mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, reforma laboral. ¿Cuándo fue aprobada la reforma laboral? ¿En mayo, junio, me parece? Parece que fue en mayo o parece que fue en junio. Bueno, para esos 2 meses. No recuerdo bien. ¿Listo? Pero resulta que la misma norma o la misma reforma dice que va a entrar en vigencia ciertos artículos. De hecho, ya entraron en vigencia ciertos artículos el 1 de agosto. Si usted evalúa anualmente su matriz legal, estaría incumpliendo con algunas leyes, decretos o demás. En ese caso, la reforma laboral. Claro, ¿cierto? ¿Y qué pasa donde uno de esos colaboradores vaya y le diga al ministerio que ustedes no estaban cumpliendo? ¿Será que el ministerio va a llegar a felicitarlos? ¿O les va a decir, o ustedes van a decir, no, es que nosotros no actualizamos la matriz sino cada año y por eso no estábamos dándole cumplimiento? Entonces deben tener unos intervalos planificados para evaluarlo, pero no tan extensos, porque es que en Colombia todos los días nacen leyes, todos los días nacen normas. Nosotros no podemos ser ajenos a ese cambio. Todos los días existe una norma diferente en nuestro país, todos los días. Todos los días se pide una norma, ya sea un decreto, una resolución, un acuerdo,
o una ordenanza, pero se expide. Y si usted lo evalúa cada 3 meses y en cada 6 meses, cada año, podría poner en riesgo su entidad en la parte legal. Entonces aquí es donde usted debe tener claro, primero, cada cuánto va a evaluar ese grado de cumplimiento en las normas. Segundo, que los planes de trabajo producto de la matriz legal se estén cumpliendo. Porque listo, usted la identificó, la convirtió en un objetivo, en una meta para este año, perfecto, pero resulta que no están cumpliendo con eso. Entonces, ¿de qué sirvió invertir recursos para cumplir con una ley si no se hizo nada? Entonces, no solamente evaluar la matriz legal y determinar cada cuánto vamos a evaluarla, sino también evaluar cómo van nuestros planes de trabajo, porque de resto nos estamos exponiendo. Entonces, ahí es donde debe mantener el conocimiento y la comprensión del estado de su cumplimiento. ¿Por qué? Vamos a ver algo. Miren ese punto. Obvio que en 20 minutos puedes tener tu título profesional, estudia Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Ustedes son una empresa que generan unos desechos, ¿ok? Esos desechos son vertimientos. Resulta que ustedes no saben que existe una ley frente al tema de vertimientos y ocurre lo siguiente. Bueno, pongan que ustedes trabajan para esa empresa, ¿no? Tenacio, ¿no? Y ustedes no sabían que botar vertimientos a un río era ilegal o era una afectación al medio ambiente. Digamos que ustedes no sabían y no sabían que había una ley o algo así que los podía sancionar. Y pues lo hicieron. ¿Será que fue culpa también de evaluar el grado de cumplimiento de las normas que debían ustedes aplicar? ¿O será que no fue culpa de ustedes como organización evaluar el grado de cumplimiento de esas normas? Y después se van a escudar en que simplemente pues no actualizamos la matriz legal y pues como no sabíamos que la norma era nueva o que será una norma vigente o demás, pues grave, nosotros no sabíamos si seguimos generando este tipo de situaciones. ¿Hay qué? ¿Qué le van a decir ustedes a la autoridad ambiental? ¿O será que les va a dar una palmadita en la espalda? ¿Será que la Corpo Amazonía les va a decir o la corporación de allá les va a decir, muy bien, sí, señores, ustedes no evaluaron la matriz legal y no hicieron nada? Jorge, te escucho. Buenas tardes, Juan, y estimados compañeros y compañeras que se encuentran en este momento en interacción con este diplomado. Bueno, si bien es cierto, hay mucho desconocimiento de la ley y de la norma, también lo es que la Constitución en nuestro país, Colombia,
no exime de responsabilidades por ese desconocimiento. Y valga la oportunidad para decirlo, aquí alguna vez leí una frase donde dice que hay muchas cosas que de mucho saberlas, las tenemos olvidadas. Pero eso nos lleva a otro concepto que muy, podríamos decir, se trata de una como ignorancia crasa en la especie humana. Nos dicen fumar es dañino, fumamos. Eh, Contaminar las aguas es atentar contra nuestra misma vida, y no solo la vida nuestra, sino la de las demás especies, y contaminamos. Entonces, lastimosamente, esto que vimos en el video ocurre en muchas partes de nuestro país, pero por fortuna aquí hubo una denuncia y hubo incluso como una comunicadora social que la hizo visible. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros como ciudadanos, a cualquier ciudadano, a cualquier persona, hacer las denuncias, porque de esa manera es como puntualmente tenemos, digamos, la reacción de las autoridades que existan y que constitucionalmente estén dedicadas a la protección del medio ambiente. Gracias, Jorge. Resulta, señores, que por eso hay que evaluar el grado de cumplimiento. Entonces, nosotros no lo podemos dejar de lado porque las normas todos los días cambian, todos los días nacen, todos los días tenemos nuevas leyes, todos los días tenemos nuevas regulaciones. Y si ustedes no evalúan ese grado de cumplimiento y cómo van cumpliendo con los planes de trabajo, pues de nada les sirve. De nada les sirve tener un sistema de gestión ambiental, invertir recursos y todo lo que ustedes consideren. No les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque simple y llanamente en ese punto no van a hacer algo que realmente impacte. Ahora, teniendo en cuenta esto, es importante tener en cuenta otro aspecto, que todo aquel, y esto no lo voy a profundizar hoy, ¿listo? No lo voy a profundizar hoy, sino mañana, que todo aquel que esté dentro de un sistema de gestión, llámese ambiental, calidad o demás, debe hacer una auditoría interna. ¿Ok? Esa auditoría interna debe buscar o debe hacerse intervalos planificados, no una vez al año, sino las veces que sean necesarias para determinar el propósito de los requisitos de la organización en el sistema, los requisitos de la norma, el cumplimiento y el mantenimiento eficaz de este sistema, que para ello la auditoría interna se debe contar con un programa de auditoría que es básicamente el cronograma de todas las auditorías en materia ambiental que se van a ejecutar durante un año, en donde se establecen cuántas auditorías se van a hacer, a qué procesos, quién las va a hacer, cómo la van a hacer, cuándo. Luego también van a contar o deben definir criterios para el alcance de este programa de auditoría, por eso no lo voy a profundizar hoy, pero en todo caso es importante auditar. Ustedes como van a ser auditores en ISO 14001 deben entender una cosa. Primero, el auditor, el auditor siempre deberá definir sus criterios de auditoría. ¿Cómo es que le va o que tiene que auditar? ¿Cuál es ese punto que tiene que auditar? ¿Qué paso a paso tiene que hacer? ¿Qué elementos corresponde hacer? ¿Por qué? Porque es que aquí juegan papeles de evaluación del sistema a través de ciertos elementos del mismo.
voy a preguntarles algo. Si en la norma no existe un criterio establecido, ustedes pueden dejar un hallazgo simplemente por pura presunción. Por ejemplo, la norma dice que las mediciones ambientales se deben hacer cada vez que sea necesario o que existan cambios. Ok, usted puede dejar un hallazgo porque no se han hecho las mediciones ambientales todos los años. Cuando la norma no dice que se debe hacer cada vez que sea necesario, cada vez que existan cambios. ¿Qué dejarían? ¿Dejarían el hallazgo ustedes o no lo dejarían? La norma dice, no, se deben hacer cada vez que existan cambios. Y ustedes dicen, no, la hallazgo tiene que, las mediciones ambientales deben hacerse cada año. ¿Sería un hallazgo eso? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sería hallazgo si no estoy haciendo las mediciones ambientales cada año? Si la norma me dice que cada vez que existan cambios y últimamente no han existido cambios, entonces ¿en qué me baso para dejar el hallazgo? Bueno, otro tema. La norma dice que el responsable del sistema de gestión ambiental lo debe determinar la organización. Pero usted como auditor piensa que el responsable del sistema de gestión debe ser única y exclusivamente un ingeniero ambiental. La entidad a la cual usted está auditando en ese momento nombró a un ingeniero industrial. ¿Eso sería hallazgo o no? ¿Sería hallazgo? Usted nombró a un ingeniero industrial y la norma no dice nada. La norma dice que la entidad es la que debe establecer el perfil de ese ingeniero industrial, ¿sí o no? Así lo dice. O perdón, debe ser líder del diseño del sistema de gestión. Pero usted dice, no, es que única y exclusivamente el único que debe hacer eh, o implementar el sistema de gestión ambiental es un ingeniero ambiental. Y ellos dicen, no, es que nosotros nombramos un ingeniero industrial porque la persona cumple con esos criterios. Y así lo tenemos establecido dentro de nuestro perfil. Para ustedes es hallazgo que hayan nombrado dentro del perfil a un ingeniero industrial y no un ingeniero ambiental. No, porque pues ellos dijeron que el perfil de ellos era un ingeniero industrial, no un ingeniero, no un ingeniero, eh, no un ingeniero ambiental. Para ellos dijeron simplemente no. Para mí me parece que el líder del diseño debe ser un ingeniero industrial con especialización y así lo nombramos. Que ustedes digan o pretendan decir que es ingeniero ambiental es otra cosa, pero la norma no lo dice. Ahora, a menos que exista dentro de mi criterio, o perdón, dentro de los criterios de la entidad, algo que diga lo contrario, no es hallazgo. O de la norma. Por ejemplo, la norma dice, o la resolución 0312 dice que los únicos en Colombia que deben implementar
eh, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son ciertos perfiles, ¿no? Profesionales y demás, ¿cierto? Pero si yo nombro a una persona que no es profesional, no tiene licencia, pues el tema cambia, ¿verdad? Entonces miren que yo no me puedo inventar hallazgos por presunciones, ¿ok? No me puedo presentar hallazgos por presunciones. ¿Por qué? Porque los hallazgos deben basarse en criterios reales basados en la norma, no en simplemente algo que yo presumo. Si usted lo está presumiendo, grave, no es hallazgo. Fernando, Luis Fernando, Fernando, bueno. Entonces, miren que de eso se trata el ejercicio de auditoría. Siempre debe haber un criterio. No es que yo me lo imagine o me lo invente o porque es que en otra entidad lo están haciendo así. No, realmente no aplica así. Es lo que dice la norma, la ley, alguna norma, decreto, manual, guía o demás. De lo contrario, no puede ser hallazgo. Y eso es lo que ustedes deben entender como auditores. ¿Para qué? Para que pueda existir realmente un criterio de mejora. Teniendo en cuenta esto, mañana profundizamos esta parte, pero sí quiero como dejar ese preámbulo para entender que los hallazgos que ustedes vayan a dejar deben estar cimentados en una norma. Si no hay una norma, si no hay una norma establecida, pues no me puedo inventar nada. Fernando. Ah, Jorge. Sí, profe, es decir que ese, dependiendo de la, digamos, del hallazgo que se encuentre, y si no está, y si no, y si está fuera de la norma, allí qué posibilidad hay si ya no se Ninguna. deja un hallazgo, entonces, ¿qué podemos hacer allí? Nada, una recomendación, es todo. Porque si no está dentro de la norma no es obligatorio cumplimiento y no pueden hacer absolutamente nada. Ni dejar un hallazgo ni nada por el estilo, porque pues así, simple y llanamente, no está descrito dentro de la norma. Aplica para perfiles, aplica para cumplimiento legal, aplica para todo. No nos podemos inventar eso, y mucho menos en tercos, que a veces ocurre que es que yo soy supremamente terco y considero que eso es así, así es. No, si la ley no lo dice, pues simple y llanamente no. Si la norma no lo establece, pues no lo puedo hacer, no lo puedo dejar como hallazgo. Sí, sencillo. Ahora, claro esto, como para dejarlo como preámbulo para mañana, debemos tener claro que también, y una vez evaluados estos elementos, debe existir una revisión por la dirección. Esa revisión por la dirección debe hacer una averiguación, o mejor, vamos a hacer algo para no cortar el tema. Son las 3 p.m. Tomemos el receso de los 15 minutos y regresamos acá a las 3:15, ¿les parece? Para continuar con la clase, para no cortar el tema del numeral 9, ¿vale? Los señores, continuamos. Revisión por la dirección. Es uno de los elementos del sistema de gestión ambiental que nos pide que la alta dirección revise el sistema de gestión.
a intervalos planificados. Cuando yo digo, o cuando la norma dice a intervalos planificados, ¿quiere decir que lo debe hacer cada año o no necesariamente? O no necesariamente. Cuando la norma dice, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia continua, necesariamente está diciendo que requiere una revisión anual como mínimo o que usted como organización disponga cada cuánto va la alta dirección a revisar el sistema. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Será que es cuando yo considere? ¿Será que es cuando una vez al año? ¿Será que no? ¿Qué piensan? ¿Será que es cuando pues realmente se requiera? Pues miren que en intervalos planificados es los que ustedes mismos han establecido. O sea, no es cada año, cada 6 meses, ni por nada por el estilo. Es lo que ustedes mismos han establecido y marcado. Por eso es intervalos planificados. Son ustedes los que deben establecerlo. ¿Ok? De acuerdo a intervalos planificados. Entonces, no, muchos dicen, no, es que intervalos planificados una vez al año. No necesariamente. Intervalos planificados es lo que usted considere que es un intervalo para usted. Se puede decir, no, la revisión por la dirección se va a hacer cada 3 meses. O la revisión por la dirección se va a hacer cada año. Depende. La revisión de la dirección debe considerar e incluir lo siguiente como mínimo. Las acciones, el estado de las acciones desde las anteriores revisiones, o sea, los compromisos plasmados en la revisión por la dirección anterior, cómo se están cumpliendo o si se cumplieron o no. Dos, los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el sistema de gestión, o sea, el contexto de la organización. Tres, la necesidad o las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Cuatro, sus aspectos ambientales significativos, los riesgos y oportunidades y el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales. Cinco, el informe sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, como es el resultado de las no conformidades y acciones correctivas, el resultado del seguimiento y mediciones, el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento, el resultado de las auditorías. Bueno, pregunto yo acá, hablando de resultados de auditorías. ¿Qué, cuál debe ser el ejercicio mejor? ¿Cuál debe ser qué pasa cuando hay una auditoría y nos deja un hallazgo? La organización, ¿qué debe hacer con esos hallazgos? Nada, mirarlos, leerlos y nada más. ¿Qué debe hacer? Planes de mejoramiento, correcciones, acciones correctivas. ¿Qué? Cuando nos dejan un hallazgo en una auditoría, ¿qué debemos hacer? Acciones correctivas, sí. Aritza Molina. No, no, César, no. Debemos de hacer un plan de mejora. Un plan de mejora.
Ya le pregunto, aquí esa pregunta me gustó. Jaime me dice, ¿hay hallazgos positivos y negativos? ¿Qué piensan ustedes? Dependiendo del hallazgo. Hallazgo, hallazgo. Lo que sí hay es fortalezas. Ajá. Eso sí es diferente. Que son, por ejemplo, que eh, la organización viene implementando protocolos nuevos que han mejorado el desempeño y el impacto ambiental a través de un sistema de información. Eso es una fortaleza. Pero hallazgo es hallazgo. Hallazgo es, listo, se incumplió un criterio, pues mejórelo. Lo que sí puede existir es fortalezas, oportunidades de mejora y correcciones. Pero hallazgo es hallazgo. Ok, hallazgo es básicamente el incumplimiento de un criterio, porque pues yo no puedo decir, puede existir, claro, puede ser que usted está haciendo muy bien las cosas y demás, eso es una fortaleza. Y eso también es bueno reconocerlo. Que la entidad haya implementado una mejora dentro del sistema y que haya hecho que esa mejora pues genere un impacto mejor en la organización. Eso sí se es diferente, pero hallazgos, hallazgos. Ahora, la alta dirección en esa revisión, bueno, las conclusiones también, sí, las conclusiones también. Eh, Miren que también en la revisión por la alta dirección también está la adecuación de los recursos, cómo van, cómo es el tema de las comunicaciones internas, las oportunidades de mejora que debe salir de ese sistema de gestión o de esa revisión por la dirección. Conveniencias o conclusiones sobre la conveniencia de adecuación del sistema. Debe salir también las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora. Bueno, las oportunidades de mejora, ¿qué pueden ser? ¿O dónde pueden nacer una oportunidad de mejora? ¿Qué puede ser una oportunidad de mejora? ¿Será que una oportunidad de mejora es por parte de un hallazgo? ¿O una oportunidad de mejora es que usted lo haya hecho, lo haya identificado? Bien, bien, Hilda. Cualquier situación que se haya identificado antes de que se convierta en hallazgo. Entonces, si por ejemplo ustedes evaluaron sus sistemas de gestión y consideraron que de alguna manera u otra el sistema de gestión tiene falencias, esa es una oportunidad de mejora. Usted la identificó, ¿cierto? Usted la identificó. Entonces, para eso están precisamente las evaluaciones del desempeño del numeral 9, que usted está evaluando el indicador y hay unas falencias porque no se está cumpliendo el indicador. Entonces, pues ahí nacen las famosas oportunidades de mejora. Porque si ya lo descubre un auditor, ¿será que sigue siendo oportunidad de mejora? ¿O será que ya pasa a ser hallazgo? No, ya pasa a ser hallazgo, ¿sí o no? Ya no hay nada más que hacer.
¿Sí o no? Ya no hay nada más que hacer. Diana, tiene el micrófono habilitado. Hola, Juan. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Juan, es que cuando el compañero pregunta que si hay hallazgos positivos y hay hallazgos negativos, no pude concluir la respuesta que tú das. ¿Existen hallazgos positivos y hallazgos negativos? Sí, pero no se le llaman hallazgos, se le llaman fortalezas. Sí, fortalezas. O sea, que la entidad, por ejemplo, implementado, por ejemplo, listo, la entidad implementó dentro de su organización políticas o la implementación de herramientas como energía solar para la planta para hacerla autosustentable. Entonces eso es una, no, como una fortaleza. Entonces creemos que no es un hallazgo, pero es una fortaleza porque la entidad pues ha mitigado el impacto producto del consumo de servicios o energía eléctrica a través del consumo de fuentes hídricas, por ejemplo. Entonces eso es como un tema de fortaleza. No tanto es, no se llama hallazgo como tal, porque hallazgo pues es un incumplimiento. Se llama es fortaleza. ¿Ok? ¿Sí? Oportunidad. ¿Sí? Entonces miren que, ojo, porque aquí voy a hacer una pregunta. Las oportunidades, ya Carolina, dame un segundo. Las oportunidades de mejora las debe identificar la organización o las debe identificar cada ejecutor de un proceso. Carolina y Diana, señores. Profe, sí, sobre la pregunta que usted decía que hizo ahora antes en relación a que si una oportunidad de mejora puede salir a partir de un hallazgo, pues desde mi punto de vista sí, porque una oportunidad de mejora puede darse a partir del hallazgo donde se está cumpliendo el requisito, sin embargo, se puede optimizar de una mejor manera. Entonces, desde mi punto de vista, si un auditor nos hace un hallazgo, a partir de ahí se puede dar también una oportunidad de mejora, no necesariamente solo desde mi punto de vista, ¿no? Antes de que un auditor la identifique. Lo que pasa es que el auditor lo que puede dejar es una recomendación. ¿Sí me comprende? ¿Por qué una recomendación? Porque resulta que ni es hallazgo, ni es hallazgo porque no está documentado, pero sí le parece al auditor que si lo implementan va a mejorar el proceso. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una política de cero papel y para esa política de cero papel entonces están utilizando la impresión a doble cara. ¿Listo? Y obviamente la impresión a doble cara ha reducido considerablemente el uso de papel. El auditor les dice, pues sí, la política está cumpliendo y demás, pero sería mejor si ustedes optan por implementar un sistema de información que gestione la parte documental a través de herramientas digitales. Entonces, esa sería como una recomendación que él da. No está en la norma, no hay una obligación, pero de acuerdo a las vivencias que él ha tenido y la experiencia que él tiene, les está entregando unas posibilidades para que ustedes analicen y miren a ver si lo cumplen o no. ¿Ok? Diana. Juan, la pregunta, bueno, no tanto pregunta, yo creo que cuando, si no sé si estoy equivocada, cuando un auditor ya dice que ya es una oportunidad de mejora, pues ya, o sea, ya es una glosa de la auditoría y ya no podríamos decir que se puede tomar como plan de mejora, ¿no? O sea, antes del hallazgo es un plan de mejora, se debe tener el plan de mejora. En la auditoría ya son las correcciones, las glosas, ¿no? Lo que pasa es que ya después de que ese hallazgo ya tienen que hacer un plan de mejoramiento. ¿Sí? Después de que ese hallazgo ya es plan de mejoramiento y no hay nada más que hacer. Muy bien lo que me está diciendo Jaime. Entonces,
Miren que las oportunidades de mejora las identifica cada colaborador, señores. Por eso es que en control interno, por ejemplo, se hablan de 3 líneas de defensa, ¿cierto? Y esas 3 líneas de defensa inician con la parte ejecutora. ¿Por qué? Porque la parte ejecutora es la que identifica, pues, quién más va a mejorar si la persona, si no es la persona que está realizando, si es que está realizando las actividades, ¿no? ¿Quién más? Si no es la persona que está ejecutando las actividades o haciendo las actividades, que es el que descubre realmente qué está fallando. Y esas oportunidades de mejora son las que se deben tener en cuenta en los sistemas de gestión y en especial en la revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión o el control interno son todos, ¿ok? Todos. Entonces, si yo identifico una oportunidad de mejora, si yo identifico una falencia en el sistema, pues podría mejorarlo. Podría mejorarlo, ¿verdad? Y esto es parte de la información de la revisión por la dirección. Ahora yo les voy a preguntar, de esta revisión por la dirección, ¿cuál es el documento que ustedes deben evaluar? ¿Qué resultado debe tener? ¿Cuál es el documento que debe tener o que debe resultar de esa evaluación? De ese, o sea, ¿cuál es el soporte de que se hizo eh, esa revisión por la dirección? ¿Qué van a solicitar ustedes? ¿Nada? ¿Ningún documento? ¿Nada? ¿Matriz? ¿Matriz de qué? El acta, ¿sí o no? El acta de que se hizo la reunión. ¿Solamente el acta? ¿Con el acta es suficiente? Pero las evidencias de qué? ¿Las evidencias de qué? ¿Los soportes de qué? Listo, el soporte es el acta. El soporte del acta de que se hizo la reunión. Y las evidencias de que, de los compromisos que quedaron ahí. Listo, entonces, claro, listo. Si ustedes dejaron, revisaron el sistema de gestión y resultado, es quedaron unos compromisos, pues no solamente el acta, sino los compromisos que se quedaron, la evidencia de que se cumplieron los compromisos. Si no, pues, ¿de qué sirve el acta si no hay una evidencia de los compromisos? Ahora, deben también evaluar que esos compromisos queden cerrados en ese siguiente revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque sí puede existir soporte de que se hizo una actividad. Listo, bien. Pero que, resulta que no se cumplió completamente. Y simplemente se prolongó en el tiempo el cumplimiento de ese compromiso. Entonces, hasta ahí que se le seguimiento o hasta que realmente qué se tomó, qué acción se tomó en la siguiente revisión por la dirección. Es un tema muy importante. A veces nosotros no miramos, pero nosotros simplemente decimos, no, con el acta es suficiente, no, con el acta no, con las acciones que se tomaron ahí, porque el acta es simplemente un registro de lo que se cumplió, de lo que se debía hacer, para de contar. Pero las acciones que se tomaron ahí, eso sí es lo importante.
¿Qué acciones de mejora? ¿Qué hicieron con las oportunidades de mejora? ¿Qué hicieron con la revisión de los indicadores? ¿Qué hicieron con la evaluación de los aspectos ambientales? ¿Qué hicieron con el cumplimiento de las normas? Si generaron compromisos o no, y si realmente se cumplieron esos compromisos, porque ¿qué pasa? En el acta quedan 25 compromisos de la época del año del periodo de la revisión anterior, ¿verdad? Y van a revisar la revisión siguiente y tienen nomás 3 compromisos cumplidos. Entonces, ¿el resto qué pasó? Entonces, ¿de qué sirvió esa revisión por la alta dirección si no, si solamente de 25 cumplieron 2? De mucho no sirve, ¿verdad? ¿O sí? De mucho no sirve, ¿verdad? De eso se trata esa revisión por la alta dirección, de tomar decisiones. No es simplemente sentar y cumplir y que llegue ahí. Ahora, si es una revisión por la alta dirección y el acta está firmado por la sugerencia, ¿será que sí es revisión por la alta dirección? O resulta que ustedes dicen no, van a mirar toda la revisión por la alta dirección durante el último año y en ninguna de las actas las ha firmado la gerencia. Todas las ha firmado quién, la sugerencia o otro colaborador. ¿Qué se puede evidenciar ahí? A menos que, por ejemplo, la gerencia no esté, ¿no? Entonces ella puede haber delegado, o bueno, puede haberse, digamos que salió de vacaciones, entonces dejó encargado de la empresa al subgerente. Puede ser, pero en todo el año no creo. O precisamente ese día que se iba a hacer la revisión por la dirección, preciso, ¿qué puede pasar donde llegue y digan a usted, ay, no, pero es que siempre que van a hacer la revisión por la dirección en el sistema de gestión ambiental, la gerencia no está. Coincidencialmente, durante los últimos 3 años, el único que ha participado y ha manejado esa revisión, esa revisión es la sugerencia. Hay falta de compromiso ahí. Y eso pasa, a veces pasa, que la gerencia como no le bota tanto interés a esto, entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente delegan a otro para que tome las decisiones aquí. Y eso también hay que evaluarlo, porque eso demuestra el compromiso real que tiene la alta gerencia o la alta dirección o la dirección frente al sistema de gestión. Ahora, vamos a terminar con el numeral 10 que nos habla de la mejora. Para ustedes, ¿qué entienden por mejora? ¿Qué entienden por mejora? Esa es la última parte del ciclo PHBA. Entonces, aquí van a encontrar un numeral 10.1 que habla de generalidades. Entonces, aquí es donde dice, bueno, la organización debe determinar las oportunidades de mejora producto de su evaluación. Listo, perfecto. ¿Ok? Sí, listo. Implementar acciones para lograr los resultados previstos. O sea, ¿qué van a hacer con cada uno de los productos? O sea, si se perdieron los indicadores, ¿qué van a hacer? Si los objetivos no se están cumpliendo, ¿qué van a hacer? Si hay oportunidades de mejora producto de la autoevaluación, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Si existen hallazgos, ¿cómo van a actuar? Entonces acá nos dice 10.2. No conformidades y acciones correctivas. Bueno, yo le voy a preguntar algo. ¿Una acción correctiva es igual que una corrección?
¿Qué diferencia habrá entre una corrección y una acción correctiva? ¿Qué diferencia hay entre la acción correctiva y la corrección? La correctiva se mantiene en el tiempo o no. Resulta que la corrección elimina el hallazgo inmediato, ¿cierto? O la no conformidad. ¿Listo? Y la acción correctiva elimina la causa raíz, ¿cierto? La acción correctiva elimina la causa y la corrección pues elimina la no conformidad, ¿cierto? Por ejemplo, listo, resulta que estaba haciendo unos formatos y un formato lo diligencié mal. Entonces ese formato que lo diligencié mal, pues simplemente lo cambio por un formato mejor. ¿Listo? Hasta ahí bien. Pero tenemos una acción correctiva que requiere un análisis de causa para determinar cuál es la causa raíz de esa no conformidad y pues simple y llanamente generar una corrección, unas planes de mejoramiento o unas actividades para reducir o eliminar la causa raíz. Aquí es donde ustedes deben establecer esa metodología para la mejora continua y para las correcciones y las no conformidades. ¿Qué acciones van a tomar para corregir si hay no conformidades y acciones correctivas? ¿Qué hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales? Evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas para que no vuelvan a ocurrir. ¿Qué metodologías conocen ustedes para eliminar o para análisis de causa? ¿Qué metodologías conocen ustedes para análisis de causa de casualidad? ¿Han escuchado algunas? No sé, los 5 porqués, las 5 fuerzas de Porter, el diagrama de Pareto, sí, la espina de pescado, el diagrama de Ichikawa. ¿Sí me suena familiar? ¿Me suena familiar eso? Análisis raíz, sí, la espina de pescado. Bueno, listo. Suponga que usted tiene esa metodología, ¿listo? Tienen esa metodología. Listo, ya describieron esa parte. Así vienen analizando y quemando y matando las no conformidades o las acciones correctivas con esos análisis. ¿Qué pasa cuando existe recurrencia? ¿Qué pasa cuando ese hallazgo se convierte en recurrente? Listo, o sea, ustedes ya hicieron un plan de trabajo para eliminar una no conformidad, para eliminar la causa raíz de una no conformidad, ¿sí? Mientras estuvo el plan de trabajo, perfecto, no se materializó nuevamente el hallazgo. Terminó el plan de trabajo y al año se volvió a materializar el hallazgo. ¿Ahí qué? Normal, seguimos haciendo e invirtiendo recursos y recursos y recursos hasta que ya nos aburramos. ¿O qué? ¿Qué pasa, señores y señoras? Que el análisis de causa no lo están haciendo bien. Y si no están haciendo bien el análisis de causa, están apuntando a una causa o raíz que no es. Así de sencillo. Por ejemplo, ustedes dicen que van a hacer una corrección sobre un tema de impacto ambiental y todo lo van a capacitaciones.
Entonces dicen, no, es que se materializó un impacto ambiental porque hubo vertimientos en el del video. Entonces todo lo llevan a capacitaciones y capacitan única y exclusivamente a los mandos medios y a los operarios. Listo, perfecto. Se van los operarios, los mandos medios y vuelve y continúa la no conformidad. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, ¿a qué jugamos? A desgastarnos cada vez que existe una no conformidad o una desviación, simplemente construyendo planes de trabajo y desgastándonos. Miren que esa es una de las grandes problemáticas de este punto, ¿sí? Porque ustedes no pueden perpetuarse en el tiempo, o no pueden perpetuarse mejor, tratando de corregir no conformidades y no conformidades y no conformidades y la misma no conformidad siempre. No pueden desgastarse en eso. No pueden simplemente hacer planes de mejoramiento y planes de mejoramiento y planes de mejoramiento y ya. Y el resto. Y eso pasa en muchas entidades. Y eso es una de las grandes problemáticas de la mejora continua y este numeral 10.2, que las análisis de causa no se hacen bien. Y que cuando se hacen análisis de causa bien, no se hacen bien, pues se atacan causas raíces que no son. Y que la mayoría de los planes de mejoramiento se basan en simple y exclusivamente en capacitar. Entonces, capacitemos, capacitemos y capacitemos. Pero no se basan en incluir herramientas tecnológicas que les permitan reducir su impacto ambiental. No lo hacen. Simplemente capaciten, capaciten y capaciten. Y entonces, capacitar simplemente la solución, no. Den charlas, simplemente la solución, no, no todas las veces. No todas las veces. Si bien es cierto que hay que concientizar al personal, también es bueno establecer controles. También es cierto, es bueno establecer controles, pueden ser controles de ingeniería. Listo, que estamos haciendo una mitigación de impacto ambiental. Listo, miremos si los vehículos están sin revisión técnico-mecánica, por ejemplo. Entonces basta nomás con que el colaborador sepa que el vehículo está sin revisión técnico-mecánica y no vaya a hacer la revisión. ¿O será que yo puedo establecer un control más allá para obligar a ese colaborador a que vaya a hacer la revisión técnico-mecánica? ¿Por qué? Porque muchas entidades pasan mucho, muy seguido con los vehículos. Entonces dicen, no, es que la revisión técnico-mecánica del vehículo se vence el 12 y le informan por escrito al colaborador que el 12 debe asistir para la modificación o para la actualización de la revisión técnico-mecánica, para la realización de la revisión técnico-mecánica. Se lo informan 2 meses antes y llega el día y el colaborador no se acuerda. ¿Será que fue efectivo ese plan de mejoramiento? De nada sirve. Y eso pasa. No, que es que yo debo reportar tal día el tema del RESPEL al IDEAN y lo escribo por ahí en una hoja, listo. Pasa el mes y no lo hizo. Plan de mejoramiento, listo. Plan de mejoramiento, capacitar sobre el tema de reporte al IDEAN cada año del RESPEL. Lo hacen durante los 6 meses y llega precisamente nuevamente enero o febrero cuando tiene que reportar y se lo olvida otra vez. Entonces, ¿será que nos falta otro sistema adicional
que nos pueda ayudar a evitar que eso se materialice de nuevo? No, hay que, lamentablemente, para que de pronto esto quede claro, lamentablemente, en esas circunstancias, los planes de mejoramiento deben ir más allá y buscar apoyo tecnológico para evitar que esas circunstancias se vuelvan a materializar. Porque el ser humano tiene falencias, porque el ser humano se les olvida, porque el ser humano tiene problemas, porque si lo dejan en el control del ser humano puede tener fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la gran problemática aquí. Se llenan de planes de trabajo y se vuelven y se materializan y se vuelven y se materializan y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y al final no han hecho nada. Y llevan 10 años haciendo planes de mejoramiento sobre una no conformidad y nunca la corrigieron. Porque lo único que han hecho es actuar frente al ser humano y no frente a los sistemas de información. No han actualizado ningún sistema y pues obviamente esto hace que sea más difícil el control. Y esa metodología es la que ustedes deben implementar acá, porque ahí es donde deben evaluar realmente qué ha pasado con esos planes de mejoramiento, qué acciones han tomado con esos planes de mejoramiento. Realmente si fueron efectivos esos planes de mejoramiento, solamente fueron un saludo a la bandera. Ahora les pregunto, ¿esto les ha pasado? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Y qué han hecho? ¿Simplemente vuelven a otro plan de mejoramiento y vuelven y fallan? La idea es ser eficiente, porque si voy a reinvertir recursos en algo que ya debí corregir y ya que debí modificar, entonces, ¿de qué me sirve haberlo identificado si los planes de mejoramiento que me planteé no sirven para nada? Entonces, ¿qué hacen? Desgastar el sistema porque simplemente no han hecho nada. Y miren, te lo digo por qué, porque en la entidad que yo trabajé durante 23 años, 22 años, mentiras, ocurría esto y se logró identificar precisamente era que todo se quería solucionar con la menor inversión posible, porque siempre había falta de recursos y la menor inversión posible era capacitar, era leer un procedimiento y decirle al colaborador, mire, es que el procedimiento es este, dejar un acta y ya. ¿Y qué pasa? Pues el colaborador se acuerda del procedimiento durante el tiempo que le están enseñando, 2, 3 meses y vuelve a lo mismo, porque no ejecutan controles posteriores, porque no ejecutan iniciativas tecnológicas, etcétera. No conformidades y acciones correctivas, señores. Preguntas, dudas, inquietudes, participaciones, los escucho. Hoy terminamos con la ISO 14001. De hecho, vamos a tocar el último numeral de la norma. Ya con él terminamos. Terminamos un poco más temprano. Mm, ¿Qué les propongo? Vamos temprano porque terminamos ya todo y mañana miramos auditoría y el sábado miramos el otro tema. O les dejo un examen. O les dejo el examen el final el sábado. Pues ya realmente terminamos la norma hoy. De hecho, ya la vamos a terminar. ¿Sábado? Listo. Bien. Por último, la mejora continua. Mejora continua. Debe mejorar continuamente. Adecuar la eficiencia del sistema y la gestión ambiental. ¿Qué hay que hacer para mejorar continuamente? Establecer planes de mejora, ¿verdad? Establecer acciones, establecer, o sea, ya en el 10.2 había un tema de
no conformidad en sesiones correctivas, que eran los procedimientos de cómo se iba a hacer. Ahora, cuando exista un hallazgo, aquí es donde se establece la mejora continua. Cuando existe este hallazgo, perdón, aquí es donde ya se lleva a cabo los planes de mejoramiento y se hacen seguimiento de los planes de mejoramiento. Listo, que ustedes van a hacer un plan de mejoramiento para reducir el impacto ambiental producto de la, el mal manejo de la sede, tal. Listo, hicieron el plan de mejoramiento, muy bien, demás, muy bien, mejora continua. Pero sí fue eficiente ese plan de mejoramiento, sí logró lo que querían, sí logró reducir el impacto ambiental, sí lo logró mitigar. Si su respuesta anterior a todo esto es no, entonces, ¿qué creen? Entonces, ¿qué creen? ¿Que la mejora continua sirvió? ¿De qué se sirve desgastarse toda la semana o todo el fin de todo un día haciendo un plan de mejoramiento si cuando van a revisar ese plan de mejoramiento no sirve para nada? Entonces muchos dicen, no, es que vamos a hablar de gestión documental, que es uno de los diplomados que vamos a ver la otra semana. Listo, ¿qué nos sirve hacer tener un sistema de gestión documental adecuado que nos permita la limpieza de la documentación, muy bonito, muy chévere y demás? Pero seguimos generando papel y no tenemos espacio para archivar. Grave, ¿sí o no, Jorge? Sí, profe Juan. Con respecto a eso, y tuve una experiencia en una institución educativa donde laboré. Resulta que allí había una sala de profesores más o menos para unos 60 profesores. Y tenían un interruptor para toda la sala. Lo habían interconectado pues para que cuando ingresaran se encendieran todos los focos. Entonces yo hice ese plan de mejora, la institución invirtió, hicimos el seguimiento al consumo de energía y fue bastante considerable eh, lo que se me minimizó en cuanto a ese consumo de energía mensualmente. Hubo que invertir, obviamente, se hizo la solicitud de inversión para dejar por áreas un interruptor, porque no se justificaba, pues a veces no había sino un solo docente o tres o cuatro haciendo sus trabajos y la sala estaba con todas las luminarias encendidas. Entonces eso es como que te quiero aportar allí para que, para que los demás compañeros de pronto estén viviendo algo similar en sus instituciones, en el lugar de trabajo, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Miren que auditores, ustedes tienen que evaluar mucho esto. Ojo con esas acciones de mejora. ¿Por qué? Porque hay demasiada recurrencia en esos planes de trabajo. Porque ya te doy la palabra. Porque hay demasiada recurrencia. Quiere decir que los planes de trabajo no han servido para nada. Y lo único que han servido es para desgastar recursos. Que no, que vamos a concientizar al personal. Sí, pero vamos a ver qué impacto tuvo. No solamente a corto, sino a largo plazo. Que es que vamos a generar una campaña de concientización. Sí, pero ¿qué realmente impactó? ¿En qué impactó? Si todo lo anterior es no, no impactó en nada, no sirvió para nada, simplemente se capacitó, sirvió para dejar el acta y la gente sigue generando de residuos sin haber hecho una separación en la fuente adecuada, pues no sirve de mucho, de nada, diría yo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que agregar. Mañana nos encontramos para ver la ISO 19011, temas de auditoría, es un tema muy chévere.
Y el sábado, Dios mediante, nos encontramos para ver los cambios que viene la ISO 14001 en su versión 2026. Señores, esto fue todo el temario relacionado con la ISO 14001 en esta versión 2015 que todavía está vigente. Espero que les haya gustado y pues nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, Juan. Hasta mañana. Que descanse.